Entrar. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión 10 de reflexionar sobre Ayotzinapa. El día de hoy tenemos como invitados a Darwin Franco, al profesor Santos Urbina de la Universidad de Guadalajara, Alejandra Márquez de la colectiva Digna Locura y a Perla López del Colegio de Jalisco. El profesor Darwin Franco nos comentó que desafortunadamente por un problema personal no va a poder asistir a esta sesión, pero ya será para otra ocasión. Y bueno, pues bien, les doy nuevamente la bienvenida a todas las personas presentes en esta sesión que convocamos nosotros los del Observatorio de Movimientos Sociales. Agradecemos al DESMOS, al Departamento de Movimientos Sociales y al profesor Jaime Tamayo por la plataforma, así también como a todos nuestros invitados. Yo soy Carolina Montero y seré la moderadora de la mesa del día de hoy. Cabe decir que hoy también es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, por el derecho a decidir de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Me pareció muy importante mencionar esto. Creo que hoy también debe lucharse y conmemorarse esta digna rabia de las mujeres y de las feministas. Y bueno, creo que antes de iniciar voy a explicar la dinámica. Tenemos pensado que sea aproximadamente de 25 a 30 minutos como máximo por ponente. También la dinámica es que todas las preguntas se coloquen en el chat de Zoom o si piensan hablar que levanten la mano y así yo llevo un control para el final de la sesión sean leídas por mí o ustedes intervengan de su propia voz. Y bueno, antes de iniciar, preparé un pequeño speech acerca de Ayotzinapa y una experiencia que yo he vivido y he pasado también al respecto de esto. Y bueno, voy a tratar de ser breve para también dar inicio a, como en primera instancia, la primera persona en intervenir va a ser Alejandra Márquez, posteriormente va a ser el profesor Santos y después va a intervenir Perla. Entonces, voy a dar lectura a esto, voy a tratar de ser breve. Y bueno, hace 7 años hubo un suceso que conmovió y movilizó a la sociedad civil mexicana. Aquel 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando fueron desaparecidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Recuerdo que en noviembre del 2014 vinieron a Guadalajara los padres de los estudiantes a manifestarse y en búsqueda de apoyo por parte de otros jóvenes estudiantes, al igual que sus hijos desaparecidos por el narcoestado. En aquel entonces yo tenía 24 años, la misma edad de Adán Abraham de la Cruz y Julio César López Potosín. Aquel día no cabía ni un alma más en el auditorio Salvador Allende. Se respiraba un ambiente de indignación, frustración y rabia. Recuerdo que en la ronda de preguntas, una joven del quad, notoriamente conmovida y con lágrimas en los ojos, le preguntó a los padres, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para ayudarles? Siento mucha impotencia, pero no saber qué hacer me molesta, me indigna y me frustra. No sé qué hacer. Hoy, a 7 años de lo sucedido, me pregunto lo mismo que aquella joven. Frente a este panorama tan desolador, en donde 11 mujeres son víctimas de feminicidio, en un país que se ha convertido en una fosa común y donde las desapariciones no dejan de cesar. Pese a esto, considero que el evento de Ayotzinapa y las acciones colectivas ejercidas por sus padres, aliados, la sociedad civil, los movimientos sociales de todas las índoles, han marcado un antes y un después en la organización colectiva y desde la sociedad civil para hacer frente a lo que refiere a la desaparición forzada. Aún queda mucho por delante, pero vale la pena hacer una reflexión de lo ejercido y de lo que está por ejercerse. Debe denunciarse ese Estado que criminaliza a la juventud, a lo pobre, a lo racializado, a los indígenas, a quienes se movilizan, a los ignorados por el sistema. Ni perdón ni olvido, siempre la protesta, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y bueno, ahora le concedo la palabra a Alejandra Márquez. Leeré muy brevemente su reseña. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara y es maestra en Psicología Social por la misma universidad. Y ella forma parte del colectivo Digna Locura. Y pues adelante, Alejandra, tienes de 25 a 30 minutos. Adelante.
Muchas gracias, Carolina. Pues bueno, primero quisiera agradecer al observatorio, ¿no? A Oscar Ramón, a ti por la invitación. Yo no estuve en el ejercicio que hicieron en días pasados respecto, pues, igual a la situación de Ayotzinapa, entonces espero no desfasarme mucho de aquello que estaban pensando allá. Yo pues más que venir acá como a plantear cosas innovadoras o a dar respuestas, que como tú dices, igual todos creo que mantenemos la misma pregunta, ¿no? Del qué hacer, del cómo actuar, del cómo impactar en esta problemática, pues más que eso, pues más bien vengo pues a plantear las reflexiones que he estado teniendo últimamente, tanto en torno a Ayotzinapa en particular, pero también en torno a la desaparición forzada en general, que me parece que es un ejercicio que de repente se deja mucho de lado y no debería de ser así, ¿no? Ya que es algo pues que se ha vuelto una cuestión sumamente cotidiana, que se ha vuelto algo que ya deja de ser extraordinario, que es algo que vivenciamos todas y todos en el día a día y que al igual que vivenciarlo todas y todos, pues nos atraviesa a todas y todos, ¿no? No es algo que solamente implique, impacte a las familias, ni mucho menos, sino que pues ya nos implica e impacta a toda la sociedad en general, ¿no? Entonces, bueno, yo antes de entrar como a aquellos reflexiones en torno a Ayotzinapa, primero quisiera plantear algunas respecto a la desaparición. Me gusta pensar, me funciona más bien pensar, a mí, al final de cuentas, esta es mi perspectiva, ¿no? La desaparición forzada como un dispositivo, ¿no? El dispositivo, pues, definido, podría ser definido como una herramienta de los estados, en este caso ahora también de los narcoestados, ¿no? Que implica que todo aquello que tiene la capacidad de determinar las formas de pensar y hacer la vida en las personas, ¿no? Entonces, no solamente es un acto cruel y degradante de la humanidad, sino que también tiene que ver con las dimensiones, con qué tanto llega a impactar, ¿no? Creo que de repente nos hemos centrado mucho en lo que está ocurriendo aquí y no sé si hay espacios en donde nos hemos detenido a pensar qué es lo que va a ocurrir en un futuro si permitimos que esto siga ocurriendo, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas las familias de los desaparecidos, con las hijas de las muertas, de las asesinadas por feminicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pensarlo como dispositivo me funciona, porque a final de cuentas tiene que ver con el actuar de este narcoestado y tiene que ver con las implicaciones que de ese actuar devienen, ¿no? Aunque la desaparición pues es una cuestión multifactorial, perdón, y multidimensional, me gusta rescatar como algunas propiedades que me ayudan también a entender o a pensar un poco mejor o a más profundidad la cuestión de Ayotzinapa, y son cinco propiedades en particular. La primera es que el dispositivo desaparecedor persiste a través del tiempo, ¿sí? La segunda, que puede implementarse en cualquier contexto sociopolítico. La tercera es que es sistemático. La cuarta es que sirve como herramienta de contrainsurgencia. Y la cinco, que responde a las lógicas capitalistas contemporáneas, ¿no? El dispositivo que persiste a través del tiempo, pues bueno, lo podemos constatar en la propia historia del México y pues la historia de la contrainsurgencia en México, ¿no? Cómo ha sido implementado, pues inclusive desde el 68, más en los años 60 y 70 con la Guerra Sucia, etcétera, ¿no? Entonces, no es algo que venga a aparecer a partir de Ayotzinapa, sino que Ayotzinapa pues se presenta como el parteaguas, donde se empiezan a evidenciar con más profundidad los alcances de este dispositivo, ¿no? Entonces, es capaz de persistir a través del tiempo porque se ha estado implementando de forma sistemática, tal cual lo mencionaba, y además porque persiste, porque no es algo que termina solamente cuando logran encontrar a algún desaparecido, cuando logran tener noticias de algún desaparecido, sino que es algo que podemos comparar como un trauma, ¿no? Que le impacta a la persona y que lo va a acompañar inclusive de una forma transgeneracional, ¿no? Por eso, mi preocupación al pensar sobre el futuro de las personas implicadas, sobre todo de las y los niños que de repente tienen algún familiar desaparecido y que todo esto lo van a llevar al despliegue en su vida adulta, ¿no? Entonces, el dispositivo desaparecedor es perpetuo, ¿no? No es como que se termine, y hasta este momento, pues no es como que se pueda detener, ¿no? ¿Por qué? Porque también puede implementarse en cualquier contexto, ¿no? No es, de repente como que ya tampoco responde tanto, a una situación de clase, ¿no? Los más impactados, las más impactadas, pues suelen ser las personas menos favorecidas, pues también ya eso se está desbordando, ¿no?
ya no hay como un perfil claro, podemos hablar de estadísticas y esas cosas, pero no tiene sentido, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, las estadísticas nos sirven para dimensionar, pero al mismo tiempo, pues no nos están ayudando a resolver, ¿no? Saber cuántos hay es nombrarlos, sí, claro, pero tampoco es como que podamos resolver a partir de esas estadísticas, ¿no? Hablando de aquellas que nos da el propio Estado como para justificar que está trabajando en los casos de desapariciones, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, pues a final de cuentas, responde a estas lógicas capitalistas contemporáneas, ¿no? Que lo que a final de cuentas buscan es el control, ¿no? La dominación de los sujetos, ya no solamente de los cuerpos, sino también de las mentes, ¿no? Dentro de todo esto, pensar la desaparición forzada como un dispositivo en el caso de Ayotzinapa, pues tiene mucho que ver con lo que comentaba hace ratito, de que a partir de Ayotzinapa, pues se deja mostrar este dispositivo con la precisión que tiene, ¿no? Hay un despliegue de este dispositivo que se había estado trabajando ya durante bastante tiempo en la consolidación de las subjetividades mexicanas, ¿no? En ese sentido, cuando ocurre este trágico hecho, esta catástrofe, que le podríamos llamar así, lo que ocurre con gran parte de la población de la sociedad es que se empieza a negar que eso está ocurriendo, ¿no? De repente la opinión pública lo que ha hecho es satanizar, ¿no? Las y los desaparecidos, argumentando que es por algo que estaban haciendo, que es por el lugar donde se encontraban, etcétera, ¿no? Como si la responsabilidad de esta cuestión en particular la pudiéramos adjudicar a esos sujetos concretos, ¿no? Esto no ocurre así, ¿no? Pero a final de cuentas a la sociedad, nosotros como sociedad, tal vez no a todos, pero a muchos les funciona el pensar eso, ¿no? Es una buena forma de dar una respuesta a todas estas situaciones que están ocurriendo. Sin embargo, pues no es la forma, no es la vía, ¿no? Esto pues lo explico a través del dispositivo, ¿no? El dispositivo lo que ha hecho es pues instaurarnos en nuestras cabecillas que a final de cuentas eso es responsabilidad de cada uno, ¿no? Que cada uno tiene la posibilidad de tomar una decisión de si moverse para un lado o para el otro, ¿no? Sin tomar en cuenta que pues bueno, estamos sumergidos en fallas estructurales que durante años pues han arrastrado al país a estas condiciones de violencia en las que actualmente nos encontramos, ¿no? Entonces, la persona, decir que es propia, una responsabilidad propia de estas personas, pues es justificar que esto siga ocurriendo, ¿no? Entonces, eso es algo que en Ayotzinapa también se vio, ¿no? Si podríamos ver un despliegue masivo de personas, también podríamos ver que las opiniones empezaron a volver polémicas, ¿no? Que de repente la sociedad empezó a tomar un posicionamiento de que sí estoy a favor o estoy en contra porque pues ellos se lo merecían, y ahí se volvió como toda una batalla que a final de cuentas me parece que duró muy poco, ¿no? Después eso se fue olvidando, muy pocas pues, colectivos sobre todo permanecieron apoyando a los padres y las madres de los normalistas, y pues es como que surgió casi, pues no puedo decir que de forma espontánea, pero surgió y de repente ese fuego y de repente pues se fue consumiendo en sí mismo, ¿no? Los propios padres lo han mencionado pues de forma más reciente, cómo el apoyo ha disminuido, cómo a final de cuentas considero que ese apoyo fue lo que ayudó en mucho a consolidar lo que se convirtió después en el movimiento por Ayotzinapa, y que el hecho de que se fuera mermando pues también hace que el movimiento se esté tambaleando, ¿no? Porque a final de cuentas, pues no es algo, los padres lo reconocen, los padres y las madres, no es algo que, como les decía hace ratito, les implique solamente a ellos, sino que pues también implica al resto de la sociedad, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacerle frente a este dispositivo, no? Siguiendo con la pregunta de, bueno, ¿y qué hago, no? A final de cuentas, creo que la respuesta nunca va a estar en el plano de lo individual, ¿no? Lo que me funcionó a mí para pensar, para reflexionar sobre Ayotzinapa, todo tenía que ver con una cuestión de la colectivización, ¿no? A lo mejor para ustedes eso no es como la gran revelación, pero yo vengo de una formación de psicología donde mucho de lo que se nos enseña pues tiene que ver con las cuestiones más individuales, ¿no? Aunque hice la maestría en psicología social, todavía se seguía priorizando la perspectiva individualista por encima de la colectiva. Entonces,
colectivizar los procesos por los que pasaron los padres, colectivizar las formas en las que afrontaron este dispositivo, pues me ha funcionado para pensar en cómo es que el movimiento se ha mantenido pese a que se estaba tambaleando, como lo comentaba hace ratito, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en primera instancia el dispositivo desaparecedor exige olvido, ¿no? Se piensa, ¿no? Y me voy a sonar como muy arriesgada con lo que voy a decir, pero el dispositivo parte de la idea de que elimino el sujeto, ¿no? Elimino el cuerpo y bueno, ya se olvida, ¿no? Le estoy negando una posibilidad de existencia a ese sujeto y por lo tanto exige que se olvide, ¿no? Porque no hay nada para recordarlo desde la propia perspectiva del dispositivo, ¿no? Pero bueno, pensando ya un poco en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Lo que se les niega a estos jóvenes, pues no solamente fue su vida, su cuerpo, ¿no? Sino que también ahí se les están negando muchas cosas a las familias, a ellos mismos, ¿no? La posibilidad de desplegar sus potencialidades, se les negaron sus sueños, sus anhelos, se les negó la posibilidad de ser, ¿no? Entonces, ante esto, las madres y los padres de Ayotzinapa, pues no iban a seguir la tópica del dispositivo, de olvidar, ¿no? De enterrar los recuerdos en lo más profundo de su ser y de continuar sus vidas. Esto es sumamente fundamental, porque es justo ese momento, ¿no? Es crucial para poder entender el movimiento desde mi perspectiva, ¿no? Entonces pienso en esta imagen icónica de las madres, ¿no? Portando las fotografías de sus hijos, ¿no? Y Ayotzinapa fue un paso más allá, ¿no? Mucho de la propaganda que surgió después, del 26, sobre todo en los 2 o 3 primeros años, tenía que ver con mostrar, no solo mostrar a los normalistas, no solo en cuanto a su rostro y a su nombre, sino que se empezó a mostrar sus historias, ¿no? Nos empezaron a mostrar quiénes eran, qué pensaban, qué sueños tenías, qué metas pretendían cumplir, ¿no? Y cómo justo todo lo que hace el dispositivo es arrebatarles esas posibilidades, ¿no? Entonces, creo que esto permitió que también de repente una parte de la sociedad pudiera comprender más, pudiera ser más empática ante lo que está ocurriendo, ¿no? Porque nos podíamos identificar con alguno de los normalistas, ¿no? O nos podíamos identificar con los padres y el cómo también se mostraba su historia, de dónde venía, ¿no? Sus orígenes y el cómo eso de cierta forma, pues insisto, nos ayudó a ser un poco más empáticos que el solamente conocer su nombre y su rostro, ¿no? Entonces, otra forma, ¿no? A partir de eso mismo, del recuperar sus historias, ¿no? Del presentarnos su vida, del abrirnos la puerta de algo que era muy íntimo de ellos y exteriorizarlo para que el mundo lo supiera, pues tiene que ver con pues con este frente que que le hace el movimiento de Ayotzinapa al dispositivo contra el olvido, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de memoria, tiene que ver con una cuestión del recuerdo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo venía trabajando el tema desde la cuestión del duelo, ¿no? Después me di cuenta que no era funcional, o sea, muchas personas lo han trabajado, lo han planteado como un duelo colectivo, como un duelo complicado, y a mí me parece que estábamos muy equivocados. Bueno, yo reconozco mi error en ese sentido, ¿no? Porque de nuevo era tratar de explicar una problemática social a partir de una categoría clínica de la psicología que no estaba funcionando. Entonces, lo empecé a pensar como el dolor psíquico en sí, ¿no? Que va mucho más allá de pensarlo como una patología de la psicología, ¿no? Que tiene que ver inclusive con aspectos propios de la esencia del ser humano, ¿no? Entonces, el dolor es una forma de memoria, ¿no? Lo estoy pensando de esta manera, porque el dolor es algo que se vivencia en lo cotidiano, ¿no? No es algo de nuevo extraordinario, ni que ocurra cada vez que sea el cumpleaños de alguno de los normalistas con los padres, sino que es algo que todos los días están viviendo, ¿no? Ese dolor es el que les permite no olvidar, ¿no? Y también ese dolor es el que les permite, ¿no? Establecer, como que entretejer o ir reconfigurando el movimiento a partir de encontrarse con el otro doliente, ¿sí? A partir de que una madre se encuentra con otro padre y entonces entienden que están pasando por una situación difícil y que no hay otra forma de afrontarlo más que a partir de la colectividad, ¿no? Ellas y ellos, bueno, algunos con los que tuve la posibilidad de platicar, pues sí comentaban mucho esto, de cómo
eran un soporte fundamental para poder continuar, ¿no? Cómo cada día era más pesado que el otro y cómo al ver a los otros que estaban en la misma condición y que todos, y que ninguno a final de cuentas, se iba a echar para atrás, ¿no? Pues esto les permitía también continuar a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el dolor no es algo como que yo le pueda decir al otro, me duele, ¿no? Ayúdame, sino que tiene que ver con el propio cuerpo, ¿no? El dolor no es transparente con el lenguaje en ese sentido, sino que por el contrario es imposible de verbalizar, ¿no? Entonces no es tan simple como que yo le pueda contar a alguien que me duele, ¿no? Que tengo un dolor de este tipo, sino que es justo con el cuerpo, ¿no? Donde es en el cuerpo, más bien donde se afianza este dolor y es el cuerpo el que permite encontrarse con el otro, ¿no? Y en ese sentido se recupera, o bueno, recupero también la cuestión de la memoria, pues a partir de que este dolor se vive todos los días, ¿no? Todos los días. Por eso el dispositivo desaparecedor es perpetuo, ¿no? Ahí está permanentemente. Entonces, este dolor que dentro del dispositivo tendría que fomentar el olvido, ¿no? El entierro, pues en Ayotzinapa tomó otro giro, ¿no? De otro vuelco y entonces a partir del reencuentro con los otros y con los otros padres, pues es que desde mi perspectiva, creo yo, es que se logró afianzar mucho de lo que se dio posteriormente en todo el movimiento de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, el dolor se presenta en los padres como una memoria, ¿no? Eterna de esas vidas negadas. Ellos hablan mucho de cómo las cosas de sus hijos permanecen, ¿no? En el estado en el que estaban, de cómo hay una espera constante de que su hijo aparezca, que entre por la puerta y que ellos puedan contarle todo lo que ellos hicieron, ¿no? En ese sentido, es catártico de cierta forma el poder pensar en la esperanza de poder decirle a sus hijos que no se quedaron callados, ¿no? Que no fue por miedo, que no, que pese a las amenazas y a los ataques que sufrieron en los años posteriores las madres y los padres, ellos continuaron buscándolos, ¿no? Y que continuarán buscándolos, ¿no? Entonces, el dolor se nos presenta no solamente hablo de Ayotzinapa con esto, sino que creo que sucede en los movimientos que también se han dado de búsquedas de personas desaparecidas, ¿no? Como a partir de esta sensación, terrible, ¿no? De este dolor que yo estoy sintiendo, de este malestar que me está generando el hecho de, pues de perder a mi hijo, ¿no? Y todo lo que eso implica, o de perder algún hermano, de perder un esposo, pues me estoy reencontrando con los otros, ¿no? Entonces, para mí esa es como una forma en la que se ha logrado afrontar un poco, ¿no? Los estragos del dispositivo desaparecedor, ¿no? A partir de permitirse sentir que está mal, ¿no? Que todo se está yendo al carajo, perdón si no podía decir estas cosas, pero que encuentro al otro y que codo con codo puedo ir avanzando con el otro, ¿no? Que no me voy a quedar enclaustrada, siguiendo la línea, la tópica del dispositivo que es el olvido, sino que es un constante recordar, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que me voy a quedar. Como les comentaba, pues son aspectos que he estado reflexionando, aún estoy como trabajando en algunas cosas respecto sobre todo a la cuestión de la memoria y la consolidación pues del movimiento, también a partir de las consignas, ¿no? Que bueno, ahorita lo estoy trabajando como una forma en la que puedo sentir ese dolor del otro, ¿no? A través de una consigna que es una metáfora de ese mismo dolor, ¿no? Y es una exigencia de justicia, que es una exigencia de memoria, etcétera, ¿no? Entonces, hasta aquí me quedo. Muchas gracias por escucharme y pues bueno, aquí quedo al pendiente. Gracias. Súper, muchas gracias. Pues entonces, siguiendo la orden del día, pues le vamos a conceder la palabra al profesor José Santos Urbina Mendoza. Él es maestro en Educación y Expresión para las Artes y licenciado en Artes Visuales con aplicación a las artes plásticas por el CUAD de la Universidad de Guadalajara. Él es profesor del Departamento de Sociología del CUSH y del CENS, también de la Universidad de Guadalajara. Santos es coautor del libro Reflexiones sobre Ayotzinapa en la perspectiva nacional, editado por el CUSH y Claxo. Participó en la creación del Memorial 43, obra colectiva de pintura y poesía en memoria de los estudiantes de Ayotzinapa y por la exigencia de verdad y justicia.
El profesor Santos está interesado en el quehacer del desarrollo democrático y las causas populares. Como actor social, ha formado parte de distintos movimientos políticos y sociales solidarios en el país. Como podemos ver, el profesor Santos tiene mucha experiencia también con los padres y sobre todo el caso Ayotzinapa, y pues le vamos a conceder la palabra. Adelante, Santos, tienes 25 minutos. Gracias. Bueno, antes que nada, pues un agradecimiento a todas y todos ustedes, al Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales y al Observatorio de Movimientos Sociales para poder participar en este seminario de Ayotzinapa, que tiene por nombre Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Política, y en esta sesión 10, Reflexionar Ayotzinapa, Memoria, Justicia y Acción Colectiva. Partiré del justo reclamo hoy de las madres y de los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, ante la promesa del presidente López Obrador de investigar y llegar a la verdad del caso, manifestando como compromiso, quien manifestó como compromiso durante su campaña electoral y que lo ratificó como primera acción de su gobierno, con la emisión del decreto que crea una comisión especial para la verdad y el acceso a la justicia sobre el caso de Ayotzinapa, y una fiscalía especializada o una fiscalía especial, acompañando a ello la instrucción a todas las dependencias de gobierno a entregar toda la información que tengan sobre el caso, así como facilitar el acceso a cualquier instalación pública, con la justificación dada por el mismo Ejecutivo Nacional de que llegar a la verdad y hacer justicia no debilita las instituciones, sino que las fortalece. Por ello, decimos que entonces, que además de la buena voluntad, es necesario entregar resultados concretos para saber la verdad de lo que realmente ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, porque hasta el momento lo que se tiene son distintas hipótesis y es necesario de que se sepa la verdad de lo que ocurrió. Por lo cual, es necesario que en lo penal se ejecuten las órdenes de aprehensión contra policías federales y personas que participaron de forma directa en los hechos, además de funcionarios públicos del anterior PGR que construyeron la falsa verdad histórica y cometieron irregularidades e ilegalidades en la investigación que se realizó entonces. Asimismo, para conocer la participación del Ejército, concretamente del 27 Batallón de Infantería de Iguala, así como destrabar los obstáculos impuestos por funcionarios importantes de la actual Fiscalía, procedentes de la anterior administración, que entorpecen la acción penal y de investigación, los que desde hace medio año han estado deteniendo la ejecución de las órdenes de aprehensión de alrededor de 40 implicados y sospechosos importantes del caso. Por cuanto a esta, ahora me iré al inicio del movimiento. El domingo 5 de octubre de 2014, apenas a unos días de la desaparición forzada y demás actos de brutal violencia cometidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, las madres y los padres de los normalistas desaparecidos hicieron un llamado urgente a la sociedad civil nacional e internacional para realizar la primera gran movilización nacional e internacional solidaria que ocurrió el miércoles 8 de octubre del mismo año 2014, con el propósito de exigir la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, el esclarecimiento de los hechos y el castigo ejemplar a los responsables del crimen. Eso hace 7 años, dando inicio con ello el gran movimiento nacional y mundial por los 43. La respuesta inmediata al llamado de las madres, padres y familiares alcanzó dimensiones extraordinarias. Se reunió en pocas horas a decenas de miles de personas en todo el país, indignadas ante el crimen cometido,
rechazando el clima de terror y de violencia inaudita que abarcó todo el territorio nacional, la violación sistemática de los derechos humanos por parte de un Estado represor neoliberal que propició no solo la entrega de la nación a los intereses del gran capital, sino del crimen. Las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la desaparición forzada. Con esa movilización que generó todo un movimiento nacional e internacional por los 43 y por los miles y miles de desaparecidos en todo el país, que enlazó a su vez todas las luchas y movimientos sociales integrados que sumaron a los agraviados del neoliberalismo y las acciones antipopulares de los gobiernos derechistas que se habían sucedido desde hace 36 años en el país, junto a la insurgencia magisterial y de todos aquellos que lucharon en el terreno político por el cambio del país, por la vía democrática, junto al conjunto de batallas de carácter social, gremial y popular, que en el marco de la lucha antineoliberal se libró en todo el país, integrando un conglomerado amplio y muy diverso que representó la columna vertebral de un sujeto social para la derrota de los neoliberales en el poder. Con estos antecedentes y en este contexto, el legítimo reclamo de las madres, padres y familiares de los 43 se transformó en un gran movimiento nacional y global por la verdad, la dignidad y la justicia, despertando conciencias y moviendo voluntades junto a otras luchas nacionales en un abrazo solidario, rechazando la criminalización de la lucha social y la persecución a la juventud mexicana que se rebela contra la injusticia, la opresión y la miseria. Ciertamente fue Ayotzinapa, pero también Tlatlaya, Aguas Blancas, Acteal, Atenco, Pasta de Conchos, San Fernando, Apatzingán, Ostula, Nochistlán, la Guardería BC y otros muchos más que se dieron en el contexto de la persecución y el asesinato, además de periodistas, la criminalización de la lucha social, el hostigamiento al movimiento magisterial que evidenció el vano intento de acallar las voces que resisten la entrega del país a los grandes capitales. El reclamo de las madres, los padres y familiares por justicia para los 43 se inscribió entonces en un proceso de lucha del pueblo mexicano por cambiar las condiciones políticas, sociales y económicas en un país donde los jóvenes se habían convertido en las víctimas de la criminalización y la desaparición forzada. Ciertamente que el punto central del movimiento por los 43 fue el de encontrarlos y sigue siendo el de encontrarlos, haciendo un llamado a la movilización solidaria para exigir a las autoridades llegar a la verdad y hacer justicia. Pero no solo es por ellos, sino también por los hijos e hijas de todos los mexicanos, para que nunca más una sola persona sea víctima de desaparición forzada. Para hacer escuchar la voz de miles de víctimas de un sistema de impunidad, de corrupción y de exclusión. Para hacer justicia en una dimensión mayor que revierta las condiciones que hicieron posible el clima de terror y crimen que envolvió a los normalistas y al pueblo de México en general, y que hace necesario, por lo tanto, llevar a justicia a los autores materiales e intelectuales del crimen y de la barbarie. Pero también es necesario desmontar totalmente el Estado neoliberal que prohibió ese crimen y el entreguismo nacional mediante la adopción de un proyecto de nación distinto, comprometido con los intereses nacionales y populares, que asegure el bienestar social, la democracia y la independencia del país en todos los sentidos. Es el desarrollo de un sujeto social en México llamado a realizar la transformación del país. Este es un ente colectivo que se forma en la lucha y como lo ha demostrado la experiencia del pueblo mexicano en su proceso histórico, largo proceso histórico, en el momento en el que todas las luchas son capaces de articularse en el contexto de la maduración de las condiciones objetivas y una subjetividad elevada y consciente, es posible lograr las grandes transformaciones de carácter social. Esta lucha colectiva se construye y ha estado construida por un conjunto de procesos
y de movimientos sociales de distinta dimensión que son capaces de converger en propósitos comunes en un momento determinado y que trascienden a sus particularidades, que representan una acción multilateral que incorpora a distintos frentes, movimientos y actividades de distinto tamaño y expresión. Esta actividad, esta fuerza, este esfuerzo colectivo en el que convergen todo este conjunto de luchas debe entenderse entonces como grandes movimientos, pero también como acciones que se realizan en las localidades, en las regiones y en cada una de las comunidades de manera distinta. A veces se piensa que en el trabajo del movimiento social y la movilización social se reduce o se expresa solamente las movilizaciones que se hacen en la calle, pero sin embargo este está constituido por distintas formas y múltiples maneras de expresar este repudio a estas condiciones, ¿no? No es arrojarse desde lo alto de un edificio envuelto en una bandera como para decir que se hace un gran acto heroico, sino que es un conjunto de accionares que en torno a un propósito común son capaces de converger superando las limitaciones de la individualidad. En este esfuerzo, pues pueden coincidir múltiples representaciones. Yo quiero exponer una sola de muchas otras que se realizaron y en la que nos tocó contribuir y participar, que fue capaz de aglutinar a cerca de 100 artistas aquí en el estado de Jalisco. Y es precisamente el desarrollo de una actividad común de artistas, de poetas, de literatos, de pintores, plásticos y de personalidades que fueron capaces de sumar sus esfuerzos para mantener la memoria y llamar a la conciencia por la lucha de las madres y padres de los 43. Voy a poner en pantalla esta obra que se realizó y que fue precisamente el Memorial 43. Si se alcanza a observar. Sí, sí se ve. Bueno, Memorial 43 es la expresión que va a representar los rostros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, más los 3 normalistas que fueron asesinados en esa noche y en esa madrugada. Pero además la representación de los avances y de los retrocesos en el proceso de investigación que hasta ese momento se llevaba y que lamentablemente, como todos sabemos, se expresó en la llamada verdad histórica y que fue un brutal engaño hacia no solamente los madres y padres de los 43, sino también hacia toda la población de México, ¿no? Este fue un proyecto itinerante que se realizó pues como iniciativa del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara en coincidencia con maestros también, maestros del Centro Universitario de Arquitectura, Arte y Diseño, que incluyó pues a profesores, a estudiantes, a profesionistas de las artes, a sociólogos y escritores, psicólogos, a través de este esfuerzo universitario y que utilizó la caracterización e iconografía de la Lotería Mexicana para ilustrar los rostros de los 43 normalistas desaparecidos, más los 3 asesinados. Y sumando a ello, se complementó con 21 representaciones que plantean un discurso político social del contexto en el que se vivía en México en ese momento, a partir del caso de Ayotzinapa, desde la visión de cada uno de los artistas. La temática se eligió como ejemplo de una
problemática fundamental que era pues considerada en ese momento, como hoy lo sigue siendo, un imperativo en el contexto complejo en el que vivimos. Cada imagen va a contener un discurso que fue realizado por la comunidad de escritores, además de los artistas plásticos, quienes hicieron un texto poético de cada una de las imágenes en un intento de reclamo por justicia. Y en esta representación, ¿verdad?, lo que se realizó en esencia fue un trabajo interdisciplinario que fusionara arte y sociedad a través de esta representación de carácter artístico. Duró prácticamente un año, se estuvo presentando en muchos estados de la República, en distintas universidades, además de la Universidad de Guadalajara, y en distintos países, como en Brasil, como en Uruguay, como en Argentina, como en Cuba, entre otros países en los que se presentó, manteniendo entonces el planteamiento de memoria como condición para poder llegar a mantener la lucha para llegar a la verdad y hacer justicia, y en su momento para la no repetición de los acontecimientos. Voy a ir mostrando cada una de estas imágenes que se fueron desarrollando con la participación de cada una de los artistas que contribuyeron a este esfuerzo. En la primer carta o primera imagen de esta obra, pues encontramos la participación de la artista plástica jalisciense Rosalba Espinosa, que es ya una artista consagrada, y que se dedicó precisamente a este estudiante, Abel García Hernández, y a un lado vemos nosotros un poema elaborado precisamente por la misma artista, por Rosalba Espinosa, quien de manera simbólica trata de representar el significado profundo de lo que esto representa, porque estos rostros no solamente son una reproducción o una interpretación artística del rostro, sino que este esfuerzo llevó a que cada uno de los artistas, que fueron 43 estudiantes de artes del Centro Universitario de Arquitectura, Arte y Diseño, más 21 artistas consolidados, 17 a 21 artistas consolidados, que tuvieron la información de cada uno de los normalistas desaparecidos, y por lo tanto de lo que sus padres decían de ellos y lo que sus amigos mencionaban. Esto permitió entonces una idea clara respecto de lo que tenían que representar cada uno de los artistas, los colores en las que habría que representarlos y la expresión de los poemas. Esta sería la primera carta o imagen, y continuaríamos con la segunda, en donde el autor fue un profesor de la Universidad de Guadalajara, del CUAD, Jorge Octavio Carranza Velasco, y una poesía, ¿verdad?, de Carlos Abraham Mendoza García. Así, cada una de las imágenes estarían elaborados por estos artistas, en este caso por una joven estudiante del CUAD, que tiene como seudónimo Atropos Namo, y una poesía de Xochitl Álvarez, que a esa fecha era estudiante de arquitectura y que hoy es egresada de esta carta Casa Magna. Perdón, en este es Alexander Mora Venancio, el autor es Víctor Armando Flores Domínguez, y el mismo poema del autor. Aquí otra pintura de Arellano, conforme firmó el artista, y con un poema de Erika Venadero. El rostro de este estudiante, de Benjamín Asensio Bautista, fue elaborada por Lion Ramírez,
y la poesía de Mauro Ernesto Martínez. Esta de Fernando Flores Alcaraz. El autor fue un artista que firmó como Tavi, también estudiante de artes plásticas, y quien elaboró esta poesía fue Tailín Corona, que actualmente es funcionaria del Museo del Hospicio Cabañas. En esta fue era un joven estudiante, ahora ya egresada de sociología, Fer poetiza, como escribe, y una poesía de Blas Roldán, donde ilustra precisamente a Carlos Iván Ramírez. Voy a detenerme un poquito a la idea. El papá de Carlos Iván Ramírez, cuando sucede la desaparición, él va a buscar entre sus cosas elementos para poder encontrar el paradero de su hijo y proporcionar a las autoridades toda la información que sea posible. Y al papá de Carlos Iván le llamó mucho la atención que en uno de sus libros, en uno de sus cuadernos, tenía grabado el texto siguiente: la cosmovisión es la ciencia que damos al universo. Entonces el papá, un campesino sencillo que no concluyó la escuela primaria, se preguntaba qué significaba esta palabra que su hijo había escrito en su libro, ¿no? Hijo de campesino que no lograba entender la dimensión de este concepto de que la cosmovisión es la ciencia que damos al universo. Él entendería posteriormente, como le explicaron, que era precisamente lo que en el contenido de la escuela normal rural se educa a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa de acuerdo a su plan curricular y que tiene que ver con una visión marxista. Y entendido entonces el marxismo como una cosmovisión del universo. Y entonces ellos entendían y tenían una visión distinta pues a otras escuelas normales rurales, porque precisamente con esta concepción global observan los fenómenos de carácter social, comprendiendo entonces al marxismo como una cosmovisión científica que nos trata de explicar lo que ocurre en el universo, en la sociedad y en el pensamiento humano. Esa es una idea entonces de cómo fue representada esta carta. Lo mismo que la de Carlos Lorenzo por Sergio Cruz Chávez, con Paloma Patlán como poema, de Luis Enrique Hernández respecto de la pintura de César Manuel González y de Álvaro Luquín que escribió, o de Luis Arias que elaboró la pintura de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, ¿no? Y una poesía de Mariana Sánchez Calvo, otra pintura de Violeta Rivera, de Cristian Tomás Colón Garnica y una poesía de Aida Monteón, de otro artista ya consolidado, Rafael Sáenz Félix, y que fue sobre el rostro de Cuthberto Ortiz Ramos, y que representa una serie de elementos que están alrededor de este joven normalista, y un escrito poético de Consuelo Ñol. Otra rostro, donde Lisette Mejía fue la autora, del rostro de Dorian González Parrán, y una poesía de Antonio Pérez González. En esta de Rubí Raigosa, de Emiliano Gaspar, y un poema de Marco Giovanelli. Otro quien firma con el seudónimo de Séfora, que es el rostro de la carta de Berardo Rodríguez Bello, y el escrito de Raúl Aceves. En esta, la pintura de Carlos Cortés Medina, con una poesía de Eduardo Juárez Carrillo, que es biólogo, por cierto, no es poeta, sobre esta imagen del normalista Felipe Arnulfo Rosa. Sobre el rostro de Giovanni Galíndez Guerrero, pintó Esmir, que es otro artista,
y una poesía de Rosa Palomino. Del rostro de Israel Caballero, otro joven artista que se llama Diego Orozco, y una poesía de Montserrat Narro. El rostro de Israel Jacinto Lugardo con... Santos, perdón, Sí, tienes 5 minutos más. perfecto. Bueno, voy a ir mostrando entonces los rostros para registro de la grabación y de quienes hacen la poesía, ¿no? Y que nos dan un ejemplo de esta obra, de los rostros de cada una de los jóvenes desaparecidos. Y llegaríamos a lo que serían los representaciones de la lotería, que fue la parte en la que se iba a representar. Aquí está, pues, de los artistas consolidados, Brujo López Trejo, con poesía de Miguel Guillén, de José de Jesús Flores Torres, José Luis Malo, el artista José Luis Malo, de Sergio Arad, de Valo Pulido, de Felipe VII. Bueno, yo también participé con una obra mía que me tocó ilustrar El Valiente y que lo represento, que es este sujeto social, que son los padres y madres de los 43, padres y madres de los 43 estudiantes, ¿no? Y el elemento central por la artista Gabriela Tolentino, que es representada por el corazón de Ayotzinapa. También la Gabriele Vicencio, Eben Gonzaga, que seguramente todos los conocen, otro Jorge Fregoso, Paquito Francisco Romero, Omar García de Alba, Tony Guerra, Rodolfo Pérez Lobo, Edgardo Badial, Maye Mora Salas, Roberto Pulido, Salvador Rodríguez, Ana Paola Monreal, Juan Carlos Rivera, Rubén García Mendoza, que es un muralista. Y bueno, este proyecto es uno de tantos ejemplos de las obras que se fueron realizando durante todos estos años de lucha y que se siguen manifestando, como hoy recientemente los 4 rostros de la madre y padres desaparecidos. Bien, pues este es un ejemplo muy, muy concretito de esta actividad de carácter solidario. Muchísimas gracias, Santos. Muchas gracias por tu intervención y muy interesante cómo también a través del arte se puede manifestar la inconformidad y la indignación. Y bueno, dando continuidad a nuestra orden del día, vamos a pasar con Perla López Fuerte, quien es actualmente estudiante de la maestría en el Colegio de Jalisco y ha participado activamente en diversos movimientos en búsqueda de desaparecidos. Y pues, adelante. Adelante, Perla. Buenas tardes, pues muchas gracias a todos y todas por estar acá y también gracias a Oscar por invitarme. Igual le agradeceré a quienes tienen la cámara apagada si no están ocupados en otra cosa y la pueden encender, por favor. Así siento pues, que los veo y que estoy dialogando con ustedes. Y bueno, yo no estudié algo respecto a la desaparición de los 3 estudiantes, perdón, yo no estudié algo respecto a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas hace ya 7 años, sino que el tema que convoca mis estudios toca directamente y tiene que ver con algo que ocurrió acá en el plano local, ¿no? En Guadalajara, ustedes recordarán que en 2018 fueron desaparecidos 3 compañeros, 3 estudiantes de cine, eran universitarios, Mar, Daniel y Salomón. Entonces, este hecho fue importante, fue relevante,
en tanto que reactivó, ¿no?, algunas representaciones del pasado, entre ellas aquella sobre Ayotzinapa que surgió algunas consignas, incluso por ahí se manifestó que fue el Estado, por ahí se manifestó que esas desapariciones también debían ser achacadas al Estado, y entonces lo que ahí ocurrió fue que pues me di cuenta de que estaban ocurriendo cosas muy interesantes en el plano del pensamiento social en torno a las desapariciones, en psicología social. Entonces, mi tema de investigación, pues es eso, son las representaciones sociales en torno a la desaparición de personas, y toca directamente el tema de los 3 estudiantes de cine. Sin embargo, acá yo no les quería hablar precisamente del movimiento social, sino el tema de la memoria. Cuando vi el flyer que me pasó Oscar sobre memoria, justicia y verdad, recordé que hace poco escribí un texto que se llama Dilemas en torno a la memorialización, ¿no? La glorieta de las y los desaparecidos como un espacio de memoria en movimiento. Y contrario a lo que han sostenido en las intervenciones pasadas, lo que yo digo en ese texto es que no es posible hablar de memoria en México, y no es posible hablar de memoria en Jalisco ni ante ninguno de estos casos. Porque la memoria como tal, si nos vamos a lo teórico, ¿no?, si seguimos a Hallbaus, por ejemplo, nos daremos cuenta de que la memoria colectiva es un proceso social que necesita de varios consensos y acuerdos en colectivo de los distintos grupos sociales. La memoria colectiva al final se da cuando solamente un relato de lo que ocurrió en el pasado alcanza el suficiente acuerdo de la mayoría para que se pueda superponer sobre otras memorias. Al final de cuentas, todo esto siempre es una disputa, y siempre estas distintas memorias pues se encuentran ahí. No quiere decir que no tengan validez, sino lo que se ha acuñado en este tipo de casos es la noción de la memoria en movimiento. Y ahora explico más a fondo lo que quiere decir esto. Pero bueno, la memoria colectiva como tal se ha dado en algunos lugares donde ha sido acompañada por ciertos discursos que han fundamentado esa memoria. Por ejemplo, tenemos el caso de Argentina, ¿no? Ahí se vivió un proceso de dictadura militar que duró alrededor de 6, 7 años, y posterior a esa dictadura militar, los diferentes actores sociales acompañaron la acción del Estado para poder establecer un relato que más o menos homogeneizara todas las demás versiones y se velara por cuidar ese relato. Esa es su memoria colectiva. Sin embargo, nosotros nos encontramos en un proceso muy distinto en el que, perdonen por ponerlo en términos tan coloquiales, pero venimos arrastrando las desapariciones de lo que fue llamado la Guerra Sucia, el periodo de contrainsurgencia, y hasta el 2006 se reabrió de nueva cuenta una coyuntura violenta en la que nos encontramos inmersos, y que ya lo han dicho distintos autores, como por ejemplo Dawn Paley, a lo que asistimos en México es a una niebla conceptual en torno a la desaparición. Entonces, la compañera al principio comentaba, bueno, es que en Ayotzinapa yo no supe qué hacer, no supe qué decir, ¿no? Es cierto, no sabemos qué hacer y no sabemos qué decir. Y a 7 años de lo ocurrido todavía no sabemos qué hacer y todavía no sabemos qué decir. No sabemos quiénes fueron los perpetradores. Sabemos, tenemos intuiciones, ¿no? Sabemos más o menos por una serie de investigaciones, etcétera, pero no estamos seguros si ciertos conceptos aplican para todas las desapariciones que observamos hoy en día. No sabemos si podemos nombrar todas y cada una de las desapariciones que ocurren como culpa del Estado, ¿no? Sabemos que la desaparición es un problema complejo en el que se ven involucrados diversos actores, en la que se ven involucrados actores privados, en la que se ven involucrados representantes del Estado, pero entonces tendríamos que ponernos de acuerdo para saber a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de desaparición. Entonces, muy emotiva
y víctimas. Ay, ¿se está cortando? Disculpen, ¿no, verdad? Sí, un poco, te escuchas un poco fragmentada. Ahí ya, más o menos. Sí, dale. A ver. Sí, bueno, el profesor Santos Urbina nos mostraba estas manifestaciones que lo que algunos autores han hecho es llamarlas como memoria en movimiento. Por acá viene el chat que hablaban sobre el trabajo de Paola Ovalle, es verdad. Son estas manifestaciones de memoria en movimiento que se sustentan en la Te escuchas mal. de performatividad. Esto es poner el dedo en la llaga de que... Hola. Hola. ¿Perla? Hola. Sí. Te escuchas un poco distorsionada. A ver, igual si me dan me conecto del celular. Ok. Esta conexión, pero ya me conecto del celular. ¿Sí? Va. Hola. ¿Perla? Hola. Hola. Listo. Ahí está. Bueno, disculpen, tenía muy mala conexión, pero ya conecté los datos móviles, entonces espero que no se corte. Igual me avisan, ¿no? Cualquier cosa, por favor. ¿Sí? Va. Entonces, ¿me recuerdan en dónde se quedaron o en dónde me quedé yo cuando me trabé? Del memorial. Retomabas Sí. el ejemplo del profesor Santos. Sí, todas estas acciones son legítimas demandas de justicia, ¿no? En una niebla conceptual en torno a la desaparición, y son muy loables. Sin embargo, lo que hemos observado a lo largo de otras experiencias en países latinoamericanos es que este tipo de acciones performativas siempre tienen que ir acompañadas de un corpus discursivo que permita apoyarlas. Es decir, en pocas palabras, necesitamos saber, como decía ya el doctor de manera muy atinada, necesitamos saber quiénes fueron los responsables, no solamente de Ayotzinapa, no solamente en el caso Ayotzinapa, necesitamos saber también quiénes han sido los responsables en cada una de estas heridas que se han abierto en medio de esta coyuntura violenta. Necesitamos responsables. En términos de psicología social, la verdad es que poco importa si son esos los responsables o no son esos los responsables, ¿no? Lo que necesitamos es tener a quién señalar para que después, como distintos grupos sociales acoplados en un conjunto social, podamos determinar cuál será el rumbo que le vamos a dar pues, a nuestro caminar como sociedad. Entonces, esa parte es muy importante. Necesitamos saber cuál será el relato que va a primar sobre todas estas desapariciones, cómo las vamos a nombrar, a quiénes vamos a señalar de responsables, quiénes van a ser las víctimas, quiénes son las víctimas, ¿no? Por ahí comentaba la compañera en un principio, las estadísticas importan, sí, importan mucho. Y también importa saber qué características tienen los desaparecidos, no porque los vayamos a estigmatizar y no porque los vayamos a menospreciar a unos sobre otros, sino porque eso también nos da cuenta de qué es lo que estamos valorizando más como sociedad, ¿no? ¿Por qué hay desaparecidos que provocan movimientos sociales o que, bueno, no que provocan, sino que motivan, ¿no? Un dolor más acentuado que
otros. ¿Qué es lo que estamos valorando en ese sentido como conjunto social? Y eso habríamos de preguntárnoslos de la mano a por qué existen los movimientos sociales, ¿no? ¿Por qué unos casos causan mayor indignación que otros, si se me permite esa aseveración? Entonces, lo que yo voy a hacer es mandarle a Oscar el texto que escribí sobre los dilemas en torno a la memorialización, pero de antemano mi propuesta, aunque puede sonar un poco polémica, es eso, que en México no es posible hablar de memoria todavía, de memoria colectiva, sino de la memoria de distintos grupos. ¿Cuál es el riesgo que presenta este tipo de memoria? A decir de Elizabeth Jelin, que es una argentina que trabaja memorialización pues en Argentina, son dos de los principales riesgos y sobre eso me gustaría que algunos de ustedes me comenten o plantear esto a manera de provocación para la discusión. Son dos principales riesgos. Es la guetificación de la memoria, esto es que solamente unos grupos, ¿no?, que Camilo Vicente Ovalle llamará como aquellos que pertenecen o que están insertos en el campo de la desaparición, algunos periodistas, algunos académicos, algunos miembros integrantes de movimientos sociales pueden hablar de desaparición, saben que está ocurriendo, es un tema importante para ellos, ¿no? Y el otro problema, el otro desafío que plantea Elizabeth Jelin cuando solamente existe memoria en su dimensión performativa y no se encuentra apoyada de un discurso, es la ritualización del dolor. Es decir, que año con año sigamos conmemorando todos los días, ¿no?, cada 26 de septiembre o cada 19 de marzo, paulatinamente, sin que lleguemos a concluir, ¿no?, sin que lleguemos a establecer cuál es el relato que nos queremos contar del pasado. Y simplemente, bueno, no simplemente, entre comillas, porque no es poca cosa, es en sí parte de un proceso muy importante, pero que el problema, el desafío, el problema, el riesgo que advierte Elizabeth Jelin es eso, que todos los años estemos recordando, pero que no nos pongamos de acuerdo en qué es lo que queremos hablar, cómo vamos a contar ese pasado y qué implicaciones tiene para nuestro futuro. Entonces, bueno, muy a grandes rasgos yo les quería plantear esta serie de dilemas. Me parece, o a la conclusión a la que yo llego en este texto es de la mano de Beatriz Arlo. Lo único que podemos hacer en medio de esta confusión, de esta niebla conceptual, es un esfuerzo por entender. Esto es, entender realmente la complejidad del proceso de la desaparición. Y entender, eso implica preguntarnos incluso nuestros puntos de partida, ¿no? Implica preguntarnos, ¿es el narcoestado? ¿Y qué estado? Podemos hacer referencia al mismo estado de la década de los 70, de los 80, de los 90, del 2012 y del 2018. Podemos señalar que todas las desapariciones pueden ser atribuidas al Estado. ¿Qué narcos? ¿Es el narcotráfico el que desaparece? ¿Qué narcotraficantes? ¿Quién es el narcotráfico? ¿Quiénes son los narcotraficantes? ¿No? Entonces, más allá de establecer o de hacer señalamientos a manera de consigna, necesitamos realmente comprender todo eso que implica un problema como la desaparición de personas y la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, etcétera. Esa es a la conclusión que yo llego, ¿no? Solamente así podríamos tener conclusiones que aportar para después ponerlas en colectivo y hacer esos trabajos de la memoria que también nos hablará Elizabeth Jelin, pero esos trabajos de la memoria implican pensar mucho, ¿no? Implican meditar, implican reflexionar y cuestionar incluso nuestros propios puntos de partida. Así que bueno, eso es lo que les quería comentar por ahora. Muy bien, muchas gracias, Perla. Pues creo que nos deja un buen trecho para debatir. También Oscar quería hacer una intervención. No sé si esté por aquí, tenía unos cuantos problemas con internet. Oscar. Bueno, al parecer
Al parecer sí, tiene problemas con el internet y pues creo que en lo que él se conecta podemos dar inicio a las respuestas de algunas preguntas, perdón, de los compañeros que están aquí conectados. Y pues creo que le voy a ceder, bueno, voy a comenzar a leerlo y después voy a ceder la palabra a quienes levantaron la mano. Una pregunta abierta, no comentan para quién es, pero señalan, ¿qué beneficios o qué bases dejó el evidenciar al Estado mexicano en el caso de Ayotzinapa, particularmente para casos posteriores de desaparición forzada? Esa es la primer pregunta. No sé si a alguien le gustaría responderla, o leo todas y ya después ustedes deciden cuáles responder. ¿Todas? Va, ok. Bueno, esa es la primera. La segunda dice, a pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución y los avances en las investigaciones, ¿por qué creen ustedes que no hay nadie preso por estos eventos? La tercera pregunta es, ¿por qué a pesar de haber una denuncia a nivel estatal y otra a nivel federal sobre el homicidio de Arturo Hernández Cardona a manos de José Luis Abarca, la investigación nunca avanzó? Y finalmente, ¿a quién o a quiénes beneficia el marasmo en el que se encuentra la investigación? Y esas son las 4 preguntas y después unas intervenciones. No sé si a alguien le gustaría dar respuesta o comentar sobre ellas. ¿Alguno de nuestros ponentes? Súper. Adelante, Santos. Gracias. Bueno, hay que entender todo esto como un proceso que se ha articulado y en el cual Ayotzinapa forma una parte dramática y triste de la sustitución de un Estado al que se le calificó como Estado benefactor, pero no era otra cosa más que desde el punto de vista de categoría económica como un Estado que intervenía en la economía o en una forma de capitalismo de Estado. Era un Estado interventor en la economía con una orientación social en función de las disposiciones constitucionales jurídicas de nuestro país señaladas en el artículo 27 constitucional, que señalaba que la propiedad privada es una concesión que el Estado otorga a los particulares, por lo tanto, el Estado representa a la nación, estamos hablando formalmente, de esa concepción de Estado que había surgido de luchas anteriores de la Revolución Mexicana. Pero a la llegada de los neoliberales, ese Estado, ya muy vulnerado por procesos de corrupción y de entreguismo que ya habían ocurrido antes de la llegada de los neoliberales, es poco a poco sustituido, primero de hecho y después en el derecho. Y ese Estado va desapareciendo y se va imponiendo un nuevo tipo de Estado, que podemos decir, un Estado, podemos caracterizarlo como un Estado neoliberal. ¿Cuál era la diferencia de ese Estado respecto del anterior Estado? Primero, el carácter de a quién sirve, ¿no? Por lo tanto, era un Estado desnacionalizado. Es decir, en lugar de la idea del Estado nacional que se pone al servicio de la nación, este era un Estado desnacionalizado puesto al servicio de los intereses transnacionales y particularmente del capital financiero monopólico internacional. Poco a poco se fue dando, con reformas constitucionales y con acciones. Por ejemplo, la Ley de Inversiones Extranjeras, antes de la imposición de Estado, decía que en nuestro país ningún capital privado extranjero puede tener más del 51% de las acciones en este país y la nación, el Estado o la nación particulares deben tener la mayoría absoluta y por lo tanto el 51% de las acciones. La Ley de Inversiones Extranjeras. A pesar de que existía esta disposición, pues se otorgó el 100% de las inversiones al capital transnacional. Y por otro lado, el Estado se fue adelgazando y fue entregando áreas que estaban bajo su dominio totalmente al capital privado
o gran capital privado nacional y extranjero en formas verdaderamente corruptas. Esto implicaba ¿qué? Implicaba otra concepción de la fuerza pública. Ya quiero terminar aquí. ¿Cómo? Ya se había aplicado en Colombia, ¿no? Llamado Plan Colombia, aquí se fue el Plan Mérida. ¿Y qué decía? ¿Qué dice ese plan? En concordancia con el Tratado de Libre Comercio impuesto por los Estados Unidos en relación con México y Canadá, se establecía, por lo tanto, que el Estado no puede proteger a las empresas particulares, ¿verdad? Sino tratarlas en condición de igualdad a las empresas extranjeras. Y segundo, la imposición del Tratado de las PAN, del Acuerdo de Seguridad de América del Norte, establecía que la fuerza pública lo que va a hacer es defender, va a proteger al capital transnacional extranjero. Cuando se aplica a las disposiciones de carácter estatal, aquí como se hizo la fuerza policíaca, por ejemplo, en Jalisco, se estableció en sus articulados que esta fuerza unitaria pública estaba para proteger al capital privado. Es decir, que se cambió la concepción de la fuerza pública orientada a la protección de los capitalistas y por lo tanto a establecer un statu quo distinto al de lo anterior Estado. Es decir, el Estado se desnacionaliza. Cuando vienen estos procesos de violencia, no solamente a partir del 2006, sino que ya venían desde antes, queda evidenciado las características de este Estado represor, violento y antinacional, porque al retirarse el otro Estado de la intervención de la economía, permitió no solamente la intervención del capital transnacional y gran capital, sino también en otras áreas a la imbricación con la delincuencia y el narcotráfico para el lavado de dinero, e incluso, ¿verdad?, de bancadas de funcionarios y de representantes provenientes de la delincuencia llamado organizado del narcotráfico. Es decir, este acontecimiento fue como la gota que derrama el vaso de lo que ya venía ocurriendo, pero que había llegado a niveles de contradicción verdaderamente increíbles, ¿no? Se ha iniciado un proceso para desmontar, todavía muy limitado, ahí va, pero hay que desmontar ese Estado y ahora entonces la preocupación debe ser qué tipo de Estado debe sobrevenir respecto a la imposición de esta estructura económica. O sea, esto está en los debates nacionales y eso está en las contradicciones actuales, ¿no? Ese es el debate que se está dando en este momento, ¿no? Y las nuevas luchas que se están dando social, política y democráticamente el país implican entonces cuál es la perspectiva de la nación en este momento para sustituir ese estado de carácter criminal, delincuencial, ligado al narcotráfico y sobre todo desnacionalizado. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Perla porque tiene que retirarse de aquí a poco. Pero antes de, yo tengo una pregunta para ti. Bueno, realmente yo de las cuestiones de memoria reconozco que desconozco, pero sí de los movimientos sociales. Cuando señalas que en el caso mexicano, quizás sea mi interpretación, no lo sé, tú me puedes corregir, que no existe la memoria como tal, a mí me parece como muy aventurado quizá decir eso, o quizá de una forma, quizás se necesite más matizada, porque las acciones colectivas no están inertes, digo, si bien no como en Argentina, que tienen el reconocimiento estatal y hay una ley y hay una promoción de la memoria como tal, pero me parece muy aventurado decir eso en el caso mexicano y más por los esfuerzos de los propios movimientos sociales, también de las acciones colectivas, de un montón de personas, más no sé, quizá eso sea más en cuestiones teóricas o académicas, no, la verdad es que no tengo idea. Y también creo que también el trabajo de las familias ha sido fundamental para dar avance a, inclusive considero yo, no sé, quizá Carmen que está aquí presente también nos pueda clarificar un poco el panorama que pues a partir de Ayotzinapa, por ejemplo, lo bien decías de los desaparecidos de la Guerra Sucia, son temas que nuevamente se trajeron a colación a partir de ese suceso, ¿no? Y bueno, y también otra de mis preguntas para ti es sobre la justicia reparativa. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Cuáles han sido las experiencias, por ejemplo, en el caso más emblemático que nos señalas, que es el caso argentino? Me atrevería a decir el chileno, más desconozco.
Y pues creo que eso sería de mi parte todo, y más las otras preguntas que hicieron los demás compañeros en el chat. Oye, claro, una breve interrupción, bien rápido. Es Alejandra quien se tiene que retirar una junta ahorita. Vamos a cederle poquito la palabra antes de que responda perdón, Perla. Pero no hay ningún problema. Pensé que Perla, sorry. Alejandra. Gracias. Sí, dije, caray, todos nos tenemos que ir ahorita. No es cierto. Justo es sobre lo mismo que comentaba Carolina, ¿no? En torno a esta cuestión de la memoria. También, o sea, lo estuve como reflexionando a partir de que lo dijo. Sí me parece una cuestión aventurada también. No sé si pudieras como acotar si esa parte se refiere solamente a una cuestión meramente teórica, y eso también de repente me genera un poco de conflicto, en el sentido de que estamos tratando de pensar esta realidad tan cambiante, ¿no? Tan dinámica a partir de preceptos teóricos, ¿no? Y a partir de a lo mejor la evolución de esos preceptos teóricos, pues no me queda claro como hacia dónde se dirige esta afirmación en particular, ¿sí? Dentro de lo que yo planteaba respecto al dolor y su relación con la memoria, pues es que a partir del mismo, pues era el recuerdo constante, ¿no? No que solamente los padres recordaran cada que hay un cumpleaños o cada que es la fecha, ¿no? Como el 26 que acaba de ocurrir, o sea, cada que se cumple un aniversario de la desaparición de sus hijos, sino que es una cuestión constante que se vive en el día a día. En ese sentido, pues para mí no hay olvido, ¿no? Entonces, no sé, en los términos que se estaba planteando hace ratito, me parece que más bien tiene que ver con esta cuestión del reconocimiento estatal, como si el hecho de afirmar que hay memoria tiene que ver directamente con la cuestión de institucionalizar la memoria, ¿no? De permitir que la memoria, o sea, dar pie a que se abra como ese proceso social, pero ¿quién, no? O sea, ¿quién va a incentivar ese proceso? ¿A partir de dónde se va a desplegar ese proceso? Y entonces, pues no sé, a mí me parece que la memoria está en todo, ¿no? No solamente en el hecho de recordar, ¿no? De recordar a sus hijos, sino en todo lo que sucedió después de la desaparición de las personas, ¿no? Y creo que lo podemos ver en los casos particulares de desaparición, ¿no? Esta constante resistencia a olvidar, ¿sí? A lo mejor no podríamos hablar que en términos de toda la República, o que todo el país, o que todas las personas tengamos memorias, como creo que de cierta forma sí lo expresaste, ¿no? O sea, no en todos, pero por ahí sí hay, ¿quiénes, no? O sea, ¿quiénes sí están trabajando esos términos de memoria? ¿Quién está marcando las pautas para que ese proceso se despliegue? Y tendría que tener pautas un proceso como ese. Yo tengo como esas inquietudes, ¿no? Igual me quedo un ratillo para ver qué se comenta al respecto. Sí, muchísimas gracias. La verdad, me siento muy, pues muy complacida de que les haya llamado la atención lo que les vine a proponer. Y sí, sin duda, la verdad es que a mí me gustan las discusiones teóricas, pero no que el hecho de que sea teórico no quiere decir que no tenga que ver con lo empírico. De hecho, las teorías surgen de ahí, ¿no? A partir de hacer una serie de proposiciones y después ver cómo se contrastan y qué validez tienen frente a la empiria, etcétera, ¿no? Eso es toda una discusión de la ciencia que no vamos a tener aquí, porque de hecho he notado que desde ya el término teoría desde luego tiene connotaciones no muy favorables, pero sin duda nos hace falta teoría. Hay que diferenciar cuando uno habla de la memoria, ¿no? Hay que diferenciar de la memoria como acto cognitivo, de la memoria individual, de la memoria colectiva como proceso social. Entonces, es muy importante que hagamos esta diferenciación, porque sin duda uno tiene sus grupos, sus familias, los estudiantes, los jóvenes del 68, sin duda, tienen memorias como grupo social. Hay participantes de los movimientos sociales del 68 de Ayotzinapa que seguramente tienen recuerdos, pero el recuerdo no es lo mismo que la memoria como proceso.
Es decir, los recuerdos son tarea de la memoria individual y de los distintos grupos sociales. A lo que aspiraríamos, lo que quisiéramos plantear como sociedad, es hablar de una memoria colectiva, ¿no? Entonces, si no, ¿para qué señalar la indiferencia de los demás, ¿no? ¿Por qué decir, la sociedad es indiferente? ¿Por qué decir, si la sociedad se uniera como debiera, temblarían los poderosos? Al final de cuentas, nuestra meta está allá. Nuestra meta es poder hablar en términos de memoria colectiva. Lo que yo aquí les digo es que no existe memoria colectiva y no estoy desdeñando las memorias de los distintos grupos sociales, de los familiares de personas desaparecidas, por ejemplo, que me merecen todo mi respeto, sino que en términos de proceso social, eso no existe y no puede existir porque el proceso está inacabado y porque no sabemos cómo nombrar a esto que nos está pasando. No sabemos quiénes son los perpetradores, no sabemos a quiénes debemos reconocer como víctimas y lo más probable es que si le preguntamos a una persona en la calle cualquiera, probablemente nos diga algo como, y bueno, a mí no me importa mucho eso, desaparecieron a unos muchachos, pero no me importa mucho, pues sí, que lamentable, pero pues no me importa mucho. ¿Cómo le hacemos para integrar a los debates de la memoria? ¿Cómo le hacemos para integrar a esa sociedad, no? ¿Cómo le hacemos? Bueno, todos estos son dilemas, son planteamientos, son problemas que conciernen a la memoria colectiva. Lo que nos dice, pues, esta aparente disgregación de los grupos sociales y lo que nos dice esta aparente indiferencia de la sociedad es que no se ha sabido integrarlos o que no hemos podido integrarlos de alguna manera a quienes estamos en este campo, ¿no? A quienes discutimos sobre la desaparición, a quienes hacemos artículos, tesis, a quienes estamos en la academia hablando de desaparición de personas. ¿Cómo le hacemos? Bueno, eso solo lo vamos a lograr en colectivo, hablar de memoria colectiva, ¿no? Entonces, sin duda, es una discusión teórica. Tenemos que diferenciar de la memoria individual como acto cognitivo, y aquí también entra la memoria de los grupos sociales, es decir, como recuerdo, ¿no? Y la memoria colectiva como proceso social. Eso me lleva a la siguiente pregunta, que no recuerdo muy bien cómo era la pregunta de esta compañera, de la compañera, pero sobre cómo ha sido la justicia reparativa. Bueno, habría que hacer diferenciaciones, ¿no? Existe justicia transicional, justicia restaurativa y existen procesos y mecanismos de reparación. Eso viene después de que se ha establecido una historia, ¿no? Que se ha evaluado qué es lo que pasó en determinado periodo de tiempo, quiénes son los responsables y todo eso. Los mecanismos de reparación en términos psicosociales, en términos jurídicos vendrán después, es decir, en términos colectivos. Pero nosotros no sabemos todavía si lo que vivimos se puede llamar dictadura, ¿no? De antemano no se puede llamar así, pero no sabemos si le vamos a llamar después dictadura, si le vamos a llamar genocidio, si le vamos a llamar terrorismo de Estado. Eso será algo que tendremos que establecer en colectivo. Lo que de antemano yo puedo decir es que el hecho de que las desapariciones ocurran todos los días nos impide pensar con claridad, ¿no? Decía esta autora por ahí que citaron, Lilian Ovalle, quien yo me apoyo mucho en su trabajo para poder hacer también yo una serie de planteamientos. Decía, bueno, es que la memoria en movimiento, estas acciones performativas, las marchas, los cánticos, toda esta memoria de los distintos movimientos sociales, las rayas, ¿no? Las pintas con cosa para pintar las paredes, todo eso son heridas abiertas. Es cierto, son heridas abiertas. El problema con las heridas abiertas es que necesitan una pronta sutura. Esto es, que no tenemos tiempo para pensar, para reflexionar
y para evaluar si realmente nuestros puntos de partida son los correctos, ¿no? Y si no son los correctos, ¿a quién le importa qué es lo correcto o qué es lo que está mal? Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a pensar y cómo vamos a nombrar esto que nos está pasando. Entonces, existen recuerdos y existen memorias de los distintos grupos sociales. Lo que yo digo es que no existe una memoria colectiva en torno a las desapariciones de personas. Incluso Camilo Vicente Ovalle tiene un artículo que salió en 2021 que se llama eso, El campo de la desaparición, y él habla de por qué, por ejemplo, tras el periodo de contrainsurgencia no hubo una memoria colectiva tras el periodo de contrainsurgencia, ¿no? Él dice, bueno, hubo dos tipos de velos, uno fue de carácter epistemológico y otro tipo de velo fue de carácter ideológico. Eso provocó que nosotros, a diferencia de países como los del Cono Sur, no tuviéramos una manera de nombrar lo que nos pasó y que esa memoria se reservara a la de ciertos grupos. Ajá, perdón. Sí, podrías dar un poco de prisa porque tenemos unas intervenciones y posiblemente... Sí, yo aquí termino, donde me digan termino. Nada más hice esa aclaración y espero que haya sido claro. Super. Bueno, pues parte de las personas que pidieron la palabra fue José Guerra, que ya de hecho tiene su cámara encendida. Adelante, José. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por el espacio que me brindan. Principalmente, bueno, llegar a este punto de saber qué sucedió, qué pasará, qué es lo que está pasando. Concuerdo mucho con la compañera Perla en lo que dice de las memorias colectivas. No existe una memoria colectiva, no existe este sentimiento general del mexicano de preguntar, ¿te duele? Y posiblemente la mayoría de mexicanos va a contestar, estuvo gacho, pero el dolor de las personas, el dolor de los familiares es algo único que difícilmente se va a poder seguir llevando de la mano como alguien que no está cercano al tema, ¿no? Y la situación aquí, lo que implica todo esto, es, por ejemplo, que preguntaba también la compañera, ¿por qué unos casos generan más indignación que otros? Esto se debe a dos factores, bueno, en mi opinión se debe a dos factores. Se debe a, uno, los medios de comunicación, que no dan el enfoque necesario, no dan la difusión necesaria, no generan este sentimiento de indignación que debería de generar por la gravedad de la situación, por la gravedad que significa desaparecer a una persona, ¿no? Asesinar a una persona, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos y el otro es porque difícilmente te vuelves cercano, difícilmente te genera algún sentimiento de acción si tú no eres el que está amenazado, si tú no eres el que se encuentra en objetivo. ¿Cómo lo pongo esto en un ejemplo? La situación actual de Tepaltepec, Michoacán, la guerra contra las autodefensas y el cártel Jalisco Nueva Generación, que básicamente están desapareciendo a los pobladores, están asesinando a la población en general y el Estado poca intervención tiene y la población poca intervención hace o poca mención hace a la situación. Y es una confrontación que tienen ahorita muertos, que tiene, donde existe totalmente un narcoestado en Michoacán y no hay ninguna respuesta, no hay ninguna resolución, no hay ninguna acción ni de la población ni del gobierno y parece que está solo Michoacán, en específico Tepaltepec, ¿no? Lo mismo pasó con Ayotzinapa. Al principio nos causó indignación. Después de esto, ¿qué causó? Después de esto se fue perdiendo como que este sentimiento, lo digo como sentimiento intentando de equiparar con la memoria colectiva, ¿no? Este sentimiento de indignación, este sentimiento de dolor. Y posterior a ello, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué se debe de hacer o qué hacemos como colectivo? Bueno, se planteó como dispositivo precisamente la desaparición forzada. Es precisamente eso, es precisamente si te expresas, si intentas hacer algo, date por desaparecido. La estadística importa porque eso te está reflejando la estadística. Te dice que si el día de hoy te asesinan,
va a quedar impune el crimen. Que si el día de mañana te violan a uno de tus seres queridos, violan a una mujer, va a quedar impune, porque 1 de cada 100 delitos denunciados es el que se resuelve. 1 de cada 100 de los denunciados. Y de todos los delitos que existen en el país, solo 1 es denunciado. Entonces tenemos una cifra muy alta de impunidad, muy alta de impunidad. Esto significa que nuestras instituciones de seguridad no funcionan. ¿Qué se debe de colectivizar? Se debe de colectivizar las acciones. Tienes un minuto. Muy bien. Como conclusión, sí se debe de colectivizar para defendernos de este dispositivo. Sí se debe de exigir seguridad a las instituciones que ahorita están presentes, que plantea el gobierno federal. Y bueno, esta sería mi intervención. Muchas gracias. No, pues de nada. Creo que, bueno, ahora la mano la levantó Iván Zambrano, bueno, de hace rato, pero te cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes. Bueno, un tanto voy a cuestionar a Perla. Además de la compulsión a dar respuestas, ¿no? Es decir, recuerdo este caso en el que Freud participó con Charcot, donde hipnotizan a una mujer, ¿no? E hipnotizada le dan un paraguas y luego la sacan del salón donde estaban y le dicen, después fuera de la hipnosis, oye, ¿por qué traes el paraguas? Y ella dice, es que pensé que iba a llover. Es decir, hay una compulsión a dar respuestas y mucho de esto se ve con consignas, ¿no? O el estado, el dolor, etcétera, ¿no? Se empiezan a plantear consignas y desde las consignas se intenta dar respuesta a un fenómeno que dijiste no entendemos. ¿Por qué crees que hay esa falta de comprensión de este fenómeno de la violencia que ocurre en México en términos un tanto estructurales? Y lo digo, por ejemplo, también teniendo en cuenta el papel que juegan los medios, ¿no? Porque muchas de las veces esas consignas y esas formas de compulsión a la respuesta están atravesadas por la acción mediática. Es decir, si dicen que hay narcoestado, pues el narcoestado, ¿no? Si dicen que los desaparecidos, pues, ¿por qué no se habla de lógicas de desaparecidos? ¿Por qué, por ejemplo, en la glorieta de los y las desaparecidos, por qué los ponen en el mismo saco y no se habla de lógicas de la desaparición? ¿Por qué poner en el mismo lugar a mujeres con cierta tesitura y perfil, con hombres de 14 años u hombres ya de 35 años y se los ponen en el mismo costal y se les habla de desaparecidos y no de lógicas de la desaparición? ¿A qué se debe esa falta de comprensión estructural? Yo que estudio también las caravanas de migrantes, mucho de la comprensión de este fenómeno atraviesa por el aspecto mediático. Lo que se te queda es, sí, el gobierno reprime migrantes, ¿no? Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué estás explicando con eso? Sí, qué mal, ¿no? Te duele el corazón y qué feo la acción represiva, pero después de eso, ¿qué? En términos estructurales, ¿qué implica o cómo ciertas estadísticas o ciertos hechos tienen un significado a partir de un concepto general? ¿Por qué la falta de esa comprensión general de los fenómenos? ¿Por qué si dicen los medios que esta es una caravana, los académicos lo cacarean después, ¿no? Y se pierde ese análisis científico de la comprensión de los fenómenos en términos estructurales. ¿A qué crees que obedece esta tendencia? Pues bueno, no sé si... ya regreso, Caro. Ya, listo. Bueno, creo que pues ya sería nuestra última intervención y yo también tengo, creo, bueno, esto también lo digo desde mi propia experiencia y las cosas que yo he tenido a lo largo de mi trayectoria militar, académica, etcétera. Creo que lo colectivo no es necesariamente totalitario. Creo que también habrá quien le indigne algo y a quien no. Esto parece como que la olimpiada de indignación y creo que no es el punto. Me parece que no porque el Estado mexicano o no porque no le indigne a cualquier mexicano que va pasando por la calle, la experiencia de la indignación mexicana sea menos válida. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Y también quizá yo hable desde la ignorancia de que no sepa tanto de cuestiones de la memoria histórica, etcétera, pero creo que, insisto y reitero, me parece muy aventurado decir que
en el caso mexicano no existe la indignación o la memoria. Eso me parece muy aventurado, pero pues esa es mi intervención y pues va. Y pues muchas gracias a todos. Ay, perdóname. ¿Cuánto tiempo tengo para responder? Pues como unos 4 minutos máximo, porque ya después vamos a hacer el cierre general de la... Sí, claro. Va. Bueno, retomo esto último, sí, sin duda, es indignante y yo comparto esa indignación, tan la comparto que he sido, yo también he militado y he marchado al lado de familiares, al lado de compañeros y el dolor es genuino, pues. Lo que yo estoy observando, ya no como participante de un movimiento social, sino como participante de un movimiento social, pero también como académica o académica en formación, es que hay diferentes conceptos ahí que nos impiden comprender este fenómeno en términos más grandes y que podemos pensarlos en aras de construir justamente interpretaciones para nombrar lo que nos está ocurriendo y que después, bueno, esto tenga réditos de alguna u otra manera, ¿no? Pero, bueno, contestándole a Iván, mira, yo creo que es un tema muy complejo y con múltiples aristas, pero retomando pues tus puntos de partida, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones estructurales que de alguna manera causan esta niebla en torno a la desaparición? En efecto, ahí están los medios de comunicación, pero me gustaría pues proponerles este concepto de Osvaldo Zavala de la narconarrativa. Ustedes recordarán a este autor que habla de que los cárteles no existen, ¿no? Es un tanto polémica el título de su libro, pero de lo que él nos habla es de que la narconarrativa es esa plataforma discursiva que de alguna manera sustenta la agenda de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Y que esa agenda de seguridad tiene repercusiones en la propia agenda de seguridad de México. El problema con esta narconarrativa es que ha transgredido las propias políticas públicas en materia de seguridad y se traslada al plano de la cultura y del discurso, de tal manera que se ha convertido en pues una plataforma con hegemonía cultural y plataforma discursiva, de la que muy difícilmente se puede salir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos a sectores de la intelectualidad mexicana, a académicos, a periodistas, ¿no? a activistas, tenemos también series de televisión que siguen reproduciendo en ocasiones sin darse cuenta esta misma narconarrativa. ¿Qué es lo que pasa con estos sesgos? Pues que no nos permiten pensar más allá. Aquí está un compañero de Colombia, Anderson. En Colombia han ocurrido cosas muy similares. En Colombia también hubo una narconarrativa y del Estado fallido que hizo, ¿no? Que preparó el terreno para que después se instaurara en Colombia el Plan Colombia. Bueno, le platico a Anderson que eso mismo nos pasó acá. Hubo una narconarrativa que se empezó a impulsar desde sectores insospechados, desde la más altísimo, de los más altísimos sectores de la intelectualidad mexicana. ¿Y qué pasa? Que en 2009, casualmente y no tan casualmente, entra el Plan Mérida acá en México, ¿no? Entonces es muy interesante pensar y repensar nuestros puntos de partida, como ya les comentaba, de tal manera que nosotros mismos no asumamos pues ese papel. Nosotros estamos en un sector de discusión privilegiado que es la academia, ¿no? Pero aún en la academia tenemos que cuestionarnos si estamos partiendo, de dónde estamos partiendo y qué implicaciones tiene, más allá de pues las respuestas inmediatas que nos pueda, que creemos tener, ¿no? Bueno, les comento, mi tema de tesis, como ya les hablaba en la mañana, son las representaciones sociales de la violencia, las desapariciones, etcétera. ¿Qué implica representar? Representar no implica que algo sea verdad, ¿no? O que algo sea mentira, sino que es ese conocimiento de sentido común que nos lleva a considerar que algo es verdad. Entonces, hay una dimensión más allá de lo aparente en la que es necesario escudriñar, en la que es necesario escarbar todavía, pues. Y ya con eso termino.
Sí, ya terminé. Ah, súper. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias por este tan rico debate. Lo que nos falta es tiempo, pero pues ya nos acercamos a casi el final de este seminario. Vamos a darle más continuidad también a esta charla. Y pues le voy a conceder la palabra a Oscar para que nos haga un cierre de esta sesión. Dale, Oscar. No, pues bueno, más que un cierre, poco podría decir yo, ¿no? De las discusiones en las que se han sumergido. La verdad, para mí es un placer y para todos los asistentes, supongo también. Es un placer escuchar esta discusión, ¿no? De esta red que hemos estado formando en estos meses. Se promete una segunda sesión. Lamentablemente hoy Darwin no pudo estar, pero posiblemente lo que hoy quedó en el candelero, en el candelabro, lo que hoy quedó sin tocarse, podría darse en otra sesión sin ningún problema. Solo tendríamos que ir agendando un poco. Muchas gracias a todas las ponentes, a todos los ponentes. Muchas gracias a todos por estar aquí de manera tan atenta, a todos los que cuestionaron, a todos los que incluso nos invitan, ¿no?, a reflexionar las cosas desde otras perspectivas, de posicionamientos teóricos diferentes a los que estamos acostumbrados. Pero pues bueno, de todo eso, muchas gracias a todos por estar. La próxima sesión todavía no sabemos exactamente cuándo será, pero vamos a estar discutiendo también situaciones que tienen que ver un poco con la construcción, digamos, y ahorita, por ejemplo, me dio mucha idea Zambrano, a lo mejor lo invitamos a él para ver las cuestiones de migración, ¿no? A lo mejor hacemos una sesión que tenga que ver con movilización transnacional y movimientos migratorios transnacionales. Entonces, nos vemos aquí la próxima. Fuerte abrazo para todas y para todos. Muchas gracias. Encantado, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pronto. Cuídense mucho. Oscar, espérate un poco, ¿va? Adeu. Te mando un mensaje de WhatsApp. Me faltó decir eso. ¿Está bien? Te contesto, ahorita te contesto. Perfecto. Abrazo a todos. Chao, muchas gracias por estar. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Espérame, voy a dejar de grabar, ¿eh? Es lo que te iba a preguntar, que en qué momento iba a pasar eso. Sí, para no salirme ni no alterar nada. Adiós, muchachos. Chao, cuídate mucho. Abrazo, Maricruz. Nos conectamos la próxima semana, Maricruz, para hablar. Sí, iba a hacer este viernes, pero vi que tenían el evento con el doctor Tamayo y ya dije, bueno. Pues bueno, ya me mandas un mensaje y ya nos ponemos de acuerdo. Va que va. Cuídate. Adiós.